agradecido del Señor de estar una vez más compartiendo este momento de adoración al Señor con cada uno de ustedes. La palabra del Señor para nuestra meditación se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Y puestos en pie le daremos lectura. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra y rogamos en esta hora tu bendita asistencia sobre nosotros, Señor, para que podamos aprovechar esta tu palabra y ella sea alimento, corrección y consuelo y guía para nuestras almas. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Hemos hablado del Evangelio de Dios y de nuestro deber respecto a Él. Aquí hablo a los creyentes, para quienes la voluntad de Dios es tanto un deber como un deleite, porque su voluntad, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, es buena, es agradable y es perfecta. Y cantamos en un himno, creo que nunca lo hemos cantado nosotros, su voluntad da gozo a la vida. En cambio, para el que aún no cree de verdad, sino que está engañado, su voluntad es pesada, es gravosa, es limitante y desagradable. Podrá entender algunas cosas con su intelecto, pero verá cómo puede esquivar lo que entiende que es su deber. Aquel que no conoce al Señor no es que no entienda cuál es la voluntad del Señor, no quiere hacerla, que es otra cosa. No está en él el querer hacerlo y va a buscar la manera de esquivar esa responsabilidad. Es importante hacer estas distinciones, pues lo que Pablo está hablando aquí no es para todos en general, lo que nos habla en este pasaje. Esto es solo para todos los creyentes. Entonces, ¿eres creyente? Si eres creyente, esta palabra es para ti. Esta palabra es para todos los creyentes. Cuando hablamos de nuestro deber de comunicar el Evangelio, el énfasis estuvo en comunicarlo a quienes no lo conocen, no lo han oído o tienen un conocimiento distorsionado del mismo. Esto lo podemos entender. Muchos de nosotros tuvimos o aún estamos saliendo de un entendimiento distorsionado del Evangelio. Ahora, es como que siguiéramos con el tema, hablando aquí, porque hablamos de comunicar el Evangelio. Ahora es como que siguiéramos con el tema, pero el énfasis está dado en transmitir la verdad a las próximas generaciones, para evitar que en Sión se repita la triste escena descrita en Jueces, capítulo 2, versículo 10, donde dice: y se levantó después de ellos otra generación
que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Para esto no es necesario ir a China, ni misionar en África, cerca tuyo, en tu hogar y cerca de tu corazón, tu cónyuge, tus padres, tus hijos. Pero no lo limites a tu familia. Mira el ejemplo de Noemí o del mismo Pablo que aquí se nos presenta. Esta es la oportunidad que nuestras vidas no pasen desapercibidas. Que tu vida y la mía impacten la vida de nuestros hermanos en la fe, con nuestra forma piadosa de vivir, sujetos a las Escrituras, amando a Dios, honrando a Jesucristo. Cuando leemos las Escrituras, es normal que leamos capítulos enteros. A veces decimos, bueno, voy a leer todo Efesios, ¿no? Tiene 6 capítulos, en una semana lo leo. Un capítulo diario. Pero justamente eso es lo que pasa, que interrumpimos la lectura al final de un capítulo y no al final de un libro. Y esto hace que perdamos con facilidad el contexto. Y si tú lees a partir de este capítulo 2, aquí que estamos en 2 Timoteo, es fácil olvidar el contexto. Y este texto de capítulo 2, versículo 1, así, aislado, está cantado para recitárselo a alguien descuidado, perezoso, a alguien flojo, como si fuera un antídoto contra la desidia. Y para que encaje mejor con nuestro discurso, lo acortamos, de manera que le decimos al holgazán, tú pues, hijo mío, esfuérzate. El mensaje es claro. Es como que le dijeron, deja la flojera. O como decimos nosotros aquí coloquialmente, despabilate. El mensaje obviamente es claro, pero es nuestro mensaje. No es lo que dice el apóstol, ni lo que necesita oír Timoteo. Y tú y yo necesitamos oír el mensaje dado a Timoteo. Oh Señor, envía tu Espíritu y habla a nuestras vidas por tu palabra. En nuestra oración, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. En el capítulo 1 de esta epístola, Pablo recuerda momentos muy tristes. No fue algo de un día o de 2. No ocurrió en una semana ni en un mes. Fue un tiempo largo en que los hombres se olvidaron de la gratitud. En el capítulo 1, versículo 15 dice, todos los que están en Asia me abandonaron. Olvidaron y abandonaron a quien les llevó el Evangelio y los instruyó en el camino de la verdad. Ellos menospreciaron los dones de Dios en la persona de Pablo. Pues, hermanos, ¿qué obligación tenía Dios con los de Efeso en particular y con los de Asia en general? ¿Dios tiene obligaciones para con nosotros? Fue un don de gracia y ellos lo menospreciaron. Solo Onesífero y su familia fueron la notable excepción. ¿Qué dirían los seguidores de Figelo y Hermógenes? ¿Cuáles serían sus quejas? Aunque sus quejas parezcan razonables, ¿te inclinarías por el número para seguirlos?
¿Lo harías por la simpatía y amistad? ¿O permanecerías firme al lado de Onesíforo y su familia? Ahí tienes todo un grupo que se opuso, rechazó la autoridad apostólica. Y muchos lo siguieron. Esto es encabezado por Figelo y por Hermógenes. Siempre hay quienes están en la duda. Y una de las cosas que parece inclinar la balanza a uno u otro lado es el número. No, es que mire cuántos hay. Mire cuántos se fueron para allá. Y nosotros quedamos un poquito. Entonces no, la razón debe estar por ese lado. O a veces por la simpatía. Nos cae bien. Pero aquí, sin duda alguna, hubieron muchos que debieron de tomar una decisión al momento de esta deserción masiva. ¿Por quiénes se inclinaron? ¿Por el apóstol? ¿O se iban con ese Onesíforo y su familia? Es el único que lo defiende. Bueno, y Timoteo. Hay momentos en los cuales hay que tomar decisiones. La situación vislumbraba un desastre. El desmoronamiento era generalizado. El fracaso parecía evidente. Es en medio de todo esto que Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme. Y Timoteo era como nosotros. Débil, tímido, claro que era joven. Y había sido comisionado para guiar la grey del Señor en un área geográfica donde la autoridad apostólica había sido rechazada. No la tenía fácil. Era como si le dijera, no importa lo que otros digan, lo que otros piensen. Tampoco importa cuán incompetente te sientas para la tarea, cuán enfermo te pongas, cuán débil y tímido te sientas. Aquí entra entonces el versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Ve que es distinto? Hay un contexto para esta palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pero la frase no termina aquí. Porque no es un llamado a apretar los dientes y cerrar los ojos mientras se avanza. No es un llamado a abordar una fortaleza mientras se hunde nuestra embarcación, estilo Arturo Prat. No, no es eso. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo. Es lo primero que aparece aquí. Estamos unidos a Cristo, no lo olvides. Y tus recursos jamás los encontrarás en ti mismo, sino en Cristo Jesús. Dios nos salvó en Cristo por gracia, nos dice el versículo 9 del capítulo 1. Y dependemos de su gracia para nuestro servicio. Ningún santo ha sido abandonado a sus propios recursos para completar su peregrinaje. Tenemos a nuestra disposición todos los recursos celestiales dados a nosotros en Cristo Jesús. Timoteo ha sido exhortado a mantener la fe y a guardar el tesoro, los versículos 13 y 14 del capítulo 1. Pero ahora debe hacer algo más que preservar la verdad. Debe transmitirla. Si solo se limitara a preservarla, no sería fiel a su mandato. Sería como el siervo malo y negligente de Mateo 25, que enterró la fortuna que se le entregó para trabajar. No la perdió, pero no la trabajó. La enterró, la hizo inútil y él mismo
con esta acción se hizo inútil. La parábola de los talentos. Talento es dinero, es mucho dinero. Timoteo debía fidelidad al Señor y la infidelidad de muchos no debía arrastrarlo a él en esa espiral descendente. Él debía guardar la verdad con lealtad al Evangelio y a esto lo animaba Pablo. Pero lo inminente de la partida de Pablo sabía, me queda poco tiempo. Lo inminente de su partida hacía importante también que Timoteo hiciera lo necesario para que la verdad transmitida que había recibido de labios y corazón de Pablo fuese transmitida de manera intacta a la generación siguiente. Y Pablo aquí considera 4 etapas en esta transmisión. Algo de esto ya hemos visto en domingos pasados, pues hemos hablado de la fe confiada a Pablo por Cristo. Esto es lo primero en la transmisión y es importante tenerlo en cuenta. Aunque Pablo lo llama mi depósito, ahí en el versículo 12 del capítulo 1, este viene de Cristo, ¿sí? Es como que alguien le diera una suma muy importante de dinero y la depositara en su cuenta. Usted puede hablar como es mi dinero, sí, pero me lo pasó fulano. ¿Se entiende? Pablo habla de mi depósito, claro, pero Cristo le pasó eso. Procede de él. Es suyo, es de Pablo por depósito y no por una genialidad suya. Y desde temprano así lo afirma. Él en Gálatas capítulo 1, los versículos 11 y 12 dice: «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». No lo compuso él. Acusación que hoy se estila en algunos círculos judaicos y tampoco es de factura humana. En algunos círculos judíos, yo recuerdo muy joven, me relacioné en un grupo de estudio y ellos sostenían que Pablo era el inventor del cristianismo. Todavía hay algunos que repiten eso. ¿No? Él dice, esto no es mío, no lo inventé yo. Esto lo recibí directo de Jesucristo. El apóstol lo recibió directamente de Jesucristo. ¿Podría alguien dudar de esta procedencia argumentando que bien podía ser producto de alucinaciones del apóstol, visto el estado vulnerable en que quedó luego de ese encuentro extraordinario, ¿verdad? Con esa luz camino a Damasco. Pero esta duda tendría también que explicar cómo estas revelaciones nunca contradicen las Escrituras. Ya revelada, nunca la contradicen. Los que sí hacen esto, contradecir las Escrituras, otras pseudo revelaciones de falsos profetas y profetisas, fundadores de sectas pseudo cristianas del siglo XIX, que anteponen sus propias revelaciones a lo ya revelado en la palabra de Dios. Pablo fue el instrumento usado por Dios para revelarnos, dice en Efesios 4:3, versículo 4, revelarnos el misterio de Cristo. Y añade en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio revelado. ¿Y cuál es este misterio? Que hay solo un pueblo. Que de judíos y gentiles Él tiene un solo pueblo. Ese es el misterio revelado. No es más. No hay nuevas revelaciones.
Es más, las nuevas revelaciones están condenadas por su misma boca. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Lo que él recibe de Cristo le es dado por el Espíritu, mismo Espíritu que inspiró el texto sagrado. Por lo tanto, no puede haber ni hay contradicción alguna. En segundo lugar, entonces vimos de Cristo a Pablo. En segundo lugar, lo que le fue confiado a Pablo, él a su vez lo encarga a Timoteo. Él dice, mi depósito, en el versículo 12 del capítulo 1. Pero mi depósito es el buen depósito, versículo 14, que se le encomienda a Timoteo. Estas son las sanas palabras que de mí oíste, dice en el versículo 13, y que nos aparece otra vez aquí en el capítulo 2, versículo 2, con el agregado que no había sido enseñado a Timoteo en un culto de iniciación en secreto y privado, sino que él lo había oído ante muchos testigos. Y esto no había sido instrucción recibida en una sola oportunidad. Esto no fue un discipulado, según algunos lo entienden hoy. No es que se le enseñara doctrina privada y aisladamente. No. Había muchos testigos que podían verificar que lo que Timoteo enseñaba tenía antecedentes concretos en Pablo. Fue una enseñanza recibida a través de los años, instrucción pública, cuya verdad era garantizada por los muchos testigos que la habían oído y que podían verificar la enseñanza de Timoteo comparándola con la enseñanza del apóstol. Dicho lo anterior, hermanos, hemos de extrañarnos de la variedad de doctrinas enseñadas, alejadas de la verdad revelada, y que muchas veces se crea a pie juntillas y la difunden, si no hay perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Si se menosprecia la reunión de los hermanos y no se participa de los medios de gracia, ¿no hemos de extrañar? No. La fe verdadera debe vivirse en la comunidad de los santos, no en aislamiento. Hechos capítulo 2, versículos 10 y 11, nos habla de judíos de la diáspora del norte de África y nos menciona diversas regiones ahí: Cirene, Egipto, Arabia. Una región extensa que nos dio algunos de los grandes teólogos hasta el siglo IV, como Agustín, entre otros. Pero luego decayó no solo la evangelización, sino que al entrar el paganismo a la iglesia, se debilitó el cristianismo verdadero y la transmisión cesó. Habían grupitos aislados por aquí y por allá, mezclando la verdad con el error, mezclando el evangelio con el judaísmo y con supersticiones paganas. Esto fue lo que llegó en el siglo VI y VII a oídos de Mahoma. Y él creyó y siguió su propio evangelio, basado en sus antojadizas y convenientes revelaciones. Y ahí tienes el Islam. El resto es historia. Mira lo que hace. No transmitir la verdad, sino que transmitir lo que yo creo que es verdad. Bueno, es más o menos así, como el Chavo. La idea es esa. Le hacemos un gran daño a las futuras generaciones. Desde temprano en la iglesia se combatió
no con la espada, sino con la pluma, a quienes decían tener nuevas revelaciones. Pero, pues decían ellos, los apóstoles, tenían una enseñanza general, pero solo unos pocos, privadamente, eran enseñados en misterios ocultos y tradiciones secretas. Esto era falso, pero esto era lo que sostenían los agnósticos. Sí, lo que Pablo enseña así en general está bien, pero hay un conocimiento más secreto que solo son para algunos iniciados. El freno a estos desvaríos de mentes calenturientas es y siempre ha sido la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20 nos advierte: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en oscuridad, no los escuchen. Al quedar, instar o apelar más bien a Timoteo para que guarde el buen depósito, de ahí del versículo 14, no está haciendo referencia a alguna doctrina oculta, secreta, escondida. Más bien es un mandamiento a no admitir ninguna otra verdad que no hubiere oído de Pablo públicamente y ante muchos testigos. Es distinto. Es distinto. Muchos podrían corroborar, sí, lo que está enseñando Timoteo es correcto, porque eso era lo que Pablo enseñaba. Hoy día no tenemos a Pablo ni Timoteo, pero tenemos sus escritos, tenemos la revelación de Dios en las palabras de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Conocer la palabra de Dios. Si la conocemos, no vamos a escuchar estos cantos de sirena que nos dicen, no, es que tenemos una palabra fresca. ¿Ah? Una revelación, un rema de Dios. Algo nuevo, algo que estuvo escondido durante muchos siglos, pero que Dios me lo reveló a mí, entonces escúcheme. No. Entonces, de Cristo a Pablo, de Pablo a Timoteo. En tercer lugar, lo que Timoteo había oído de Pablo, lo debía ahora transmitir. O como dice en el capítulo 2, versículo 2, esto encarga a hombres fieles. Pensemos que había habido una deserción generalizada. ¿Sí? Recordemos, muchos. Todos los de Asia me han abandonado. Pero le dice, esto encarga a hombres fieles. Hubo un grupito que quedó. Y cuando nosotros leemos en las Escrituras hombres, se sobreentiende que también está ahí mujer. Tienen distintos roles en la iglesia, como tienen distintos roles en los hogares. Pero no es que el hombre debe conocer doctrina y la mujer no importa. No. Porque si usted es soltera, ¿cómo va a comprobar que la están guiando bien? Y si usted es casada, ¿no cree usted que su marido de repente puede volar más allá y pasarse a algunos pueblos, como decimos nosotros? ¿Y cómo le va a decir si no conoce la Escritura? Entonces la transmisión
de la fe cristiana. Es importante, es imprescindible para la subsistencia de la iglesia. De otra manera, como le dice el Espíritu del Señor a la iglesia en Efeso, sacaré el candelero de su lugar. Y hoy día la ciudad existe, es pequeñita, me estoy refiriendo a Efeso, pero allí no hay ningún testimonio cristiano, no hay iglesias cristianas. Entonces, hay una responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles. Sí, muchos se fueron, muchos desertaron, pero todavía quedan hombres y mujeres fieles. Ahí nos menciona uno, Onesífero y su familia. Entonces, ¿quiénes podrían ser estos fieles? Desde luego, no hay entre los que se fueron, porque los que se fueron, se fueron. Los fieles que cuentan no son los fieles a los hombres, no son los fieles a personalidades, los fieles a facciones. Los fieles que se cuentan son aquellos fieles al Evangelio de Dios, aquellos que someten sus vidas y sus acciones al escrutinio de la palabra de Dios. Son aquellos que dicen en el Salmo 15, versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Un hombre fiel es el que procede con justicia, ama la misericordia y se humilla ante su Dios, dice Amós 6:8. Hay quienes creen que en la controversia es bueno mantenerse neutrales. No, yo ahí no, yo me voy a apartar. Se consideran superiores porque no están ni en uno ni en otro bando. Esto podría ser virtuoso si ambos bandos son facciosos y divisivos. Pudiera ser. Pero, ¿qué si uno es el que se mantiene fiel al Evangelio? Asistí, muy triste y avergonzado hace muchos años, a una reunión donde se iba a decidir el futuro del pastor. No habían acusaciones concretas, tampoco pecados sin confesar. Lo que sí había era un hambre de poder. Había un Diótrefes que se había procurado adeptos. Y un matrimonio, miembro de la iglesia, no quiso participar de la votación. Ellos en privado defendían a su pastor y decían que el grupo que se oponía estaba equivocado. Así todo, ellos no quisieron participar en la votación y se retiraron antes de ella. ¿Cuál fue el resultado? El pastor fue depuesto por un voto. Contra toda justicia. Ese matrimonio habría hecho la diferencia. Hizo la diferencia. Fueron infieles y obraron en contra de sus conciencias. Si trasladamos sus acciones a las épocas de Pablo, diríamos que ellos no siguieron a Figelo y Hermógenes, pero tampoco permanecieron con Pablo. ¿Fueron fieles? Claro que no. ¿Qué diferencia, hermanos, con Onesíforo y su familia? Ellos fueron fieles. Porque ellos no solamente permanecieron reconociendo la autoridad de Pablo, sino que además cuando él estuvo preso, lo buscaron
para ayudarlo en lo que pudieran. ¿Ves la diferencia? Buscar hombres fieles es buscar hombres que amen la justicia, que sigan la justicia, que amen la verdad, que sigan la verdad, que amen proceder con misericordia. En suma, hombres y mujeres que amen a Jesucristo. El cuidado de la grey de Dios va de la mano con el cuidar el tesoro precioso que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Cuál es? El Evangelio. Estos administradores de Dios deben ser fieles, en los cuales la fidelidad a Dios excede a toda relación humana y la supera. Para estos hombres, toda relación humana está supeditada a la obediencia a Cristo, donde nada ni nadie debe impedir que la voluntad de Dios sea hecha. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dijo el Señor en Mateo 10, los versículos 37 y 38. Ahora, Cristo nos invita a serle fiel. Y eso significa llevar la cruz cada día. Él nos da el poder para hacerlo. Por último, y en cuarto lugar, entonces, de Cristo a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles. Por último, y en cuarto lugar, estos hombres fieles deben tener también la debida idoneidad, capacidad, competencia y preparación para enseñar también a otros. Aquí no hablamos solo de competencias intelectuales, que las hay sin duda. Debían ser hombres con la habilidad para enseñar, pero tener el don de enseñanza no te convierte en hombre fiel. No nos confundamos. Saber y tener la capacidad de entregar ese conocimiento no hace al maestro un hombre fiel. Porque, entre otras cosas, conocimiento y sabiduría no son sinónimos. Y a veces estos cabalgan en lomos distintos. Hay hombres con mucho conocimiento, pero insensatos. Lo que hace la diferencia aquí es el temor del Señor. No en las palabras, sino en los hechos y en verdad. Entonces, por fuerza hay que buscar algo más en un hombre, algo más que solo conocimiento. Debe ser fiel, claro, pero también debe ser íntegro o fiel de carácter. No debe ser un hombre voluble, pues a veces se da la fidelidad, pero por razones equivocadas, porque el viento sopla en la misma dirección, porque es lo que me conviene en determinado momento, pero eso no es fidelidad, eso es una coincidencia ocasional, eso es algo temporal. El que es fiel a principios, no a personas por atrayentes que sean. Y es este hombre, fiel a principios claramente establecidos en las Escrituras, quien además debe tener la habilidad para enseñar. Esto es un don de Dios aparte del conocimiento adquirido. El conocimiento no lo es todo. El conocimiento puedes y debes adquirirlo. Estamos llamados nosotros a instruirnos. Debes leer, debes estudiar. Si no lees, no estudias, jamás vas a conocer nada. Tienes que abocarte a ello. Debes leer y estudiar.
Y eso es trabajo, hermanos. Y es trabajo de cada cual. Y debemos hacerlo. Pero el don de enseñanza, eso es don de Dios. ¿Eso Dios te lo dio o no te lo dio? Independientemente del conocimiento que tú tengas. Y la tarea de la congregación y sus líderes es reconocer a quienes Dios le ha dado estos dones. Deben ser, como dice el apóstol, didácticos, o sea, maestros idóneos. Y esa misma palabra, Pablo ya la utilizó en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, donde dice apto para enseñar. Esa es la palabra. Apto para enseñar, y que volverá a aparecer más adelante en este capítulo 2, en el versículo 24. Apto para enseñar. Permíteme insistir, hermano. Ser apto para enseñar es un don de Dios. Dios da ese don a los hombres y no solo a los creyentes. Tuve un excelente profesor de química, una profesora, excelente. Explicaba muy bien todo el ámbito de su competencia, pero ella se decía atea. Tenía facilidad para traspasar ese conocimiento en esa área, pero era impío. En cambio, tuve un profesor de termodinámica que nadie entendía. Era enredado, le faltaba vocabulario, pero él intentaba enseñar y era profesor. No tenía la habilidad de enseñar. No era porque no supiera de su materia, él sabía. Él era ingeniero en el área, pero no era apto para enseñar. Aquí, por supuesto, no me estoy refiriendo a la doctrina cristiana, me estoy refiriendo a lo que era su área, termodinámica. No, él no era apto para enseñar, era enredado. Algunos creyentes, muy pocos y cada vez menos, tienen conocimiento doctrinal ortodoxo, es decir, conocimiento doctrinal correcto, bíblico. Pero de entre estos pocos, un grupo aún menor es apto para enseñar. Ser apto para enseñar, ser idóneo para enseñar también a otros, no lo consigues por acumular conocimiento, ni lo certifica un diploma. Es un don de Dios. Si tienes el don, tu deber es trabajarlo. Dios te lo dio, trabájalo. Trabájalo. ¿Dónde lo vas a usar? En la congregación de los santos, sirviendo a los hermanos. Así desarrollarás y perfeccionarás tus dones. Y esto, hermanos, es válido para cualquier don. Aquellos creyentes que todavía, después de un tiempo, no saben qué dones tienen, es porque no trabajan. No trabajan en el reino de Dios. Cuando tú te pones a trabajar en el reino de Dios, comienzas a darte cuenta de dones que Dios te dio. Porque invariablemente el pueblo de Dios lo va a reconocer. Te va a decir, incluso te van a decir, no, esto hágalo usted, a usted le sale mucho mejor que a mí. Claro, cuando no hay esas hambres de poder y esas cosas tan mezquinas, ¿no?, que son comunes en hombres que no conocen al Señor. Pero cuando en nosotros prima el deseo de hacer la voluntad del Señor y que el reino de Dios avance, reconocemos los dones y talentos que Dios les ha entregado a fulano o a mengano. Y somos felices de verlo desarrollarse, porque eso me bendice también a mí.
Esto, hermanos, entonces es válido para cualquier don. Los dones se desarrollan en la comunidad de fe y no en el aislamiento. Y mientras trabajas, serás enseñable y aumentará tu aptitud en el área en la cual nuestro buen Dios quiso darte ese don. Entonces, estas son las 4 etapas en la transmisión del Evangelio que Pablo nos comparte. De Cristo a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles y de estos hombres fieles a otros que también sean, ¿cierto?, que tengan esa capacidad para enseñar a otros. Si cada uno de ellos recurre permanentemente a la fuente original para contrastar lo recibido, no habrá problemas en la transmisión de la verdad. Como antes dijimos, no está Pablo, no está Timoteo, no están aquellos hombres fieles que Timoteo comisionó para que transmitan la verdad, pero todos podemos recurrir a la fuente. Todos nosotros podemos recurrir a las Escrituras y ver si lo que se dice, lo que se enseña, está de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su palabra. Los hombres fieles que halló Timoteo descansan en el Señor. Pablo no está, Timoteo tampoco, y los hombres a quienes ellos transmitieron la verdad revelada gozan de vida mejor. El Evangelio ha sido transmitido de generación en generación por 2 milenios. Y cada generación puede y debe asegurarse que lo reciba, que lo que reciba es lo mismo que Cristo le confió a Pablo. Al mirar atrás en la historia y aún mirando a nuestro alrededor, constatamos que no todos han sido fieles. Hay quienes predican un falso evangelio. Ya existía esto en tiempo de Pablo. Pero antes de rasgar vestiduras por las desviaciones heréticas del evangelio verdadero, preguntémonos, ¿qué evangelio estoy predicando? ¿Es el mismo que practico? ¿Y esta manera de vivir mía expresa que amo a Dios y amo a los hermanos? Tal vez no tenga el don de enseñanza, pero ¿me cuento entre los fieles? ¿Cuán fácil es engañarse aquí? Porque todos somos fieles. Finalizando el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, nuestro Señor no quiere que nos confundamos. Nos habla de 2 puertas, de 2 caminos y de 2 destinos. Luego nos habla de 2 tipos de personas y hace el símil con 2 tipos de árboles que dan 2 tipos de frutos. Después nos habla de 2 grupos que van a ser juzgados, 2 tipos de constructores y 2 tipos de construcciones. Eso está todo ahí en el capítulo 7. Y en medio de estas últimas palabras, entre los versículos 21 y 23 de Mateo 7, nos deja una eventualidad terrible y cierta para los engañados, que todo creyente debiera considerar con temor y temblor. Versículo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, y lo primero a considerar aquí, que son muchos, no son pocos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, es decir, enseñamos. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y hermanos, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo hoy en el nombre del Señor? ¿Eso que estamos haciendo lo recibe nuestro buen Dios? ¿Es recibido por Él? ¿Te considerará el Señor en aquel día? Si tú dices que sí, ¿esa es una expresión de deseo o es tu certeza? Ayer estuve escuchando y le presté mucha atención al Requiem de Salieri. Está en latín, pero está subtitulado en español. Es terrible la incertidumbre que muestra ese hombre. Y espera y clama y hasta usa palabras de las Escrituras para pedir misericordia, para encontrar que Dios sea clemente con él. ¿Pero cuándo? Después de muerto y antes del juicio. Es erróneo. Lo dice el Señor en su palabra, está escrito que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. Y si no estás en Cristo, va a ser hallado falto. Y no hay más. Otra vez te pregunto, ¿te considerará el Señor en aquel día? Y tu respuesta tiene que ver con qué es tu deseo o qué es una certeza. Si el temor invade tu vida y la inseguridad, la incertidumbre y la duda invaden tu alma, ¿por qué no vienes ahora a Cristo? Él puede y Él quiere recibirte. Pídele que te dé arrepentimiento, que te otorgue la fe salvadora. Y una vez Dios te la dé, lo sabrás sin duda. Lo sabrás sin duda. El gozo y la alegría inundará tu alma. Amarás lo que antes despreciabas y aborrecerás lo que antes te cautivaba. Y la voluntad de tu Padre que está en los cielos será tu deleite y tu gozo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.